Buenas tardes, una nueva emisión de Comunidad, acá en la radio Buena la Actitud. Otro día de lluvia, Néstor. Es verdad. Otro día de lluvia. Una primavera lluviosa. Así que, bueno, pero por suerte estamos todos secos, hasta secos de todos lados, por lo menos nosotros dos. No sé, nuestro invitado, él lo dirá, pero nosotros estamos secos de todos lados. Hoy estamos un invitado de lujo, un invitado al cual no nos cansamos de agradecerle, Néstor, Nacho y yo, su presencia un día como hoy. En el barrio, estamos en Villa Martelli, el doctor Carlos Contenla. Carlos Contenla es un abogado, profesor universitario, invitado también por universidades de Italia, y además fue nuestro primer defensor del pueblo, acá en Vicente López, y es hoy también presidente de la Asociación de Amigos del Museo y Archivo Documental de Vicente López. Carlos, si te parece, podemos empezar por esa institución, de contarnos algo sobre ella y después ampliamos sobre otras muchísimas actividades tuyas. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por la invitación. En este barrio muy entrañable para mí porque trabajamos acá mucho tiempo con un ilustre vecino, el doctor Eduardo Lagos Molina, que tenía el consultorio en la calle Franklin y con el cual hemos militado políticamente junto con el Partido Socialista durante muchos años. Y muchas cosas que hacen a mi formación se las debo a Lagos Molina, porque era un hombre extraordinario, un gran médico además, que trabajaba en condiciones muy dificultosas, porque me decía, yo a la gente no le puedo pedir que haga un análisis, porque gente que no tiene medios, no tiene recursos y a veces no tiene mucha conciencia ni siquiera de lo que es un análisis. Trabajaba fundamentalmente con gente que vivía en barrios muy, muy pobres. Y entonces tenía que hacerlo todo a ojo, ¿no? Lo tenía que hacer todo a ojo. Donde otros médicos trabajaban con análisis clínicos y radiografías, él tenía que, mirándola, tratar de encontrar el remedio o la forma de curar el mal. Y lo hacía bien, entendemos, porque era muy respetado, nos dijiste. Y claro que sí, además un hombre de una enorme generosidad y nunca tuvo ningún reparo. Él tenía que salir a las 3 de la mañana abajo de la lluvia, ir a una calle de tierra, atender a alguien que no le iba a pagar porque no tenía posibilidad tampoco de pagarle. No, un verdadero apóstol de la medicina y de la solidaridad social, como pocos. Vicente López le debe, por lo menos que una calle, la calle donde estaba su consultorio, la calle Franklin, que no por desmerecerlo a Franklin, pero Franklin ya tiene muchos reconocimientos, hasta además en el billete más alto de los verdes que circulan, así que ya me parece que pretender más que eso no. Bien puede Vicente López darle al doctor Lagos Molina el homenaje que le debe dar a cualquiera de sus más ilustres vecinos. Hay que tomar nota. Carlos, claro. Carlos, ya que hiciste en referencia a nuestro corazón común, que es el Partido Socialista, realmente lo vamos a tomar como proyecto. Fue así, en todo sentido, un hombre extraordinario, en todo sentido. Él era de Córdoba, era de Marcos Juárez, de un pueblo del sur de Córdoba, estudió medicina, una parte de su carrera la hizo en la Universidad del Litoral, en Rosario, tenía la Facultad de Medicina, y después terminó su carrera acá en Buenos Aires, y ahí se instaló en Villa Martelli desde muy joven, y trabajó siempre ahí en la casa que estaba en la calle Franklin, y vivía él también ahí. Después enviudó y se mudó a un departamento en la calle Melo, y bueno, y durante un tiempo el Centro Socialista de Villa Martelli funcionó ahí en la casa de él. ¿Recordás la dirección exacta de Franklin? ¿La altura de la calle Franklin? Sí, 116. Ahí casi, pegadito casi, casi, ¿cómo es? Sufriategui, claro. Claro, sí, a Sufriategui, cerca de la Prida, una cuadra y media de la Prida, claro. Así que, en fin, bueno, voy a la pregunta. La Asociación de Amigos del Museo y Archivo Documental es una experiencia muy curiosa, porque generalmente primero se hace un museo y después se crea la Asociación de Amigos, ¿no? Acá fue al revés. Hicimos primero una comisión pro museo, empezamos a trabajar en esto hace 8 años, y con organizaciones de la sociedad civil, que nos planteamos, en realidad yo no soy el inventor del tema, ¿no? Pero bueno, me convocaron y me sumaron a esta actividad
para que tuviera Vicente López dos cosas que no tenía, que era un museo y un archivo documental. Aunque parezca mentira, Vicente López, siendo una de las ciudades que tiene el mayor ingreso per cápita de América Latina, no tenía un museo y un archivo documental. Tiene un archivo administrativo, pero no un archivo documental, donde tiene que estar todo. Por ejemplo, este programa de radio tendría que estar grabándose y automáticamente instalándose en el archivo del documental del municipio. Porque no del municipio, sí, del municipio como ciudad. Claro. Bueno, empezamos con esto hace mucho tiempo. La municipalidad le pareció aceptable la idea y empezamos a trabajar. Se sacó una ordenanza por la cual se creó una comisión mixta. Y finalmente, el año pasado se sancionó la ordenanza que creó el museo y posteriormente la municipalidad habilitó una parte de su edificio para que funcione como museo, que está integrada por el recinto del viejo Consejo Deliberante, el pasillo que circula por las antiguas instalaciones del Consejo Deliberante y el antiguo Salón de Actos, que es un salón precioso, muy grande, donde ya está funcionando. Es decir, ya el museo está funcionando, un poco todavía con cosas que faltan, evidentemente, pero desde el punto de vista de la infraestructura se ha cumplido con esto. Probablemente nosotros no abandonamos la idea original de tener una instalación propia y específica, claro, fuera de la municipalidad, pero esto es un paso muy importante que nos va a permitir muchas cosas. Desde el punto de vista museístico propiamente dicho, estamos buscando los elementos para incorporarlos. La mayor parte van a ser elementos cedidos en comodato, en préstamo, ¿no es cierto?, institucionalmente. Y vamos a ir de esa manera también haciendo exposiciones temporarias. ¿Itinerantes? No, itinerantes también, pero no, primero temporarias en el claro. Así, por ejemplo, vamos a suponer, ya que estamos en Villa Martelli y Villa Martínez, bueno, hacer una exposición temporaria sobre Villa Martelli, que exclusivamente para eso, con las contribuciones y los apoyos de los vecinos, de las instituciones, que tienen muchos cosas para mostrar. Tanto fotografías, medios de difusión, objetos, en fin. Doy un ejemplo nada más, ¿no es cierto? Puede haber una exposición sobre el deporte, puede haber una exposición sobre, qué sé yo, el tango, la historia, lo que sea, ¿no es cierto? Eso no quita que el museo no tenga su propio acervo, que lo tiene, lo estamos haciendo, pero ya el museo existe, ya está, ya funciona, ya tiene horarios y tiene, en fin, está en movimiento, no es que tenemos la idea, no, ya la idea está. Ahora estamos tratando de ver cómo solucionamos problemas de orden burocrático. Tenemos directora, pero no tenemos oficinas. Digo tenemos, en realidad es un tema que no es nuestro, porque nosotros somos una ONG al margen. De modo que desde ese punto de vista se está cumpliendo este objetivo. Se está cumpliendo porque ya el museo existe. Y esto es el aspecto material del museo. Y después tiene un aspecto secundario que nosotros tenemos, Vicente López, que recuperar, o más que recuperar, crear un poco una mística local, ¿no? Porque nos metieron tanto en la cabeza que éramos una ciudad dormitorio y que en fin, bueno, y esto conspira a nuestra identidad, le damos poco valor a lo nuestro. Tenemos una comuna vecina que ha hecho todo el recorrido exactamente contrario, que es San Isidro, donde hay un sobredimensionamiento, dicho con todo respeto, naturalmente, sobre el valor histórico de San Isidro. Pareciera que toda la historia está allá y acá no hay nada. Claro. Como que si nosotros no tuviéramos pasado. Cuando tenemos un pasado importante. La quinta, donde vive el presidente de la República, o la presidenta, es acá en Vicente López. Eso forma parte de una historia muy gruesa de la historia argentina, realmente. Es la segunda sede del poder político en la Argentina, está en Vicente López.
Doy un ejemplo, Sí, ¿no? sí, Y como flor eso de podemos ejemplo. hablar de muchas otras cosas. Y además has dado acá con un amante de la historia, ¿no? Que no soy yo, sino Néstor, que seguramente va a ser un adherente y ya te está pidiendo la afiliación, si cabe, ¿no? No, simplemente aficionado. Este, Un aficionado. sí, Bueno, pero sí. estaba pensando en la Quinta de Trabuco y No, digamos, claro. lugares con valor histórico, ¿no? Dentro del Digamos, municipio. El y Cine para York. colmo de El Cine males, York, para colmo de el males, Bloomington. acá se hizo una leyenda. No es una leyenda, puede haber sido cierto, que Vicente López fue una creación para hacer un negociado, ¿no? Es decir, inclusive hay un historiador de San Isidro escribió un artículo, ¿no?, que se llama El origen espurio, lamentable y espuria creación de un municipio, referida a Vicente López. Y yo de que iba a la escuela, en los libros que teníamos acceso entonces, estaba dicho de que Vicente López se creó porque un vecino que había que hacer un loteo importante y eso afectaba su propiedad, y San Isidro había sancionado una ordenanza muy onerosa, entonces este vecino, como era amigo del gobernador de la provincia, consiguió que crearan el partido de Vicente López. Esto fue dicho por primera vez en un libro que se llama Reseña de San Isidro, una reseña histórica del año 1906, escrita por Adrián B. Carvarela. Escribió esa historia, fue protagonista de toda esta historia. Y puede haber algo de verdad, pero no, un partido como Vicente López no se crea por un negociado, se creó por razones políticas, que a lo mejor tampoco es demasiado límpido el tema, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, si uno, cuando vos naceste, lo primero que te dicen es que vos sos un producto de un negociado, evidentemente tu cultura pasa a un segundo, tercer, cuarto, quinto y mejor olvídate. Y bueno, esto también con lo que nosotros queremos arremeter, lo hemos logrado, tanto es así que esperamos el 21 de diciembre, ya los invito a todos, a presentar un libro que escribimos con Claudio Negrete, que se llama el libro El verdadero origen del partido de Vicente López, donde tratamos de desmentir, con bases documentales, por supuesto, hemos trabajado en todas las actas del Consejo Deliberante de San Isidro de 1900, antes de la creación de Vicente López, en 1905, en las actas de la Cámara de Diputados y el Senado de la provincia, y tratamos de demostrar históricamente que Vicente López se creó como se crearon la inmensa mayoría de los partidos de la provincia de Buenos Aires, y que eso del negociado pudo haber sido cierto, pero no está probado, no hay un solo documento que acredite eso, no hay ningún título de propiedad a nombre de la persona que se dice que era la propietaria, en fin, una cosa que se instaló por la bronca que tuvo este vecino de San Isidro, ilustre vecino de San Isidro, primer presidente de la AFA, escritor, historiador, un hombre destacadísimo. Era muy joven entonces y era concejal y se habrá agarrado una bronca de aquellas en toda esta discusión. Habrá perdido la votación. Claro, y escribió eso. Y ahí quedó, bueno, pero no es tan grave que lo haya escrito él. Lo grave es lo que repitieron los demás. Claro. Inclusive propios historiadores de Vicente López. Claro. Lo han repetido. ¿Cómo? Y ahí llega este trabajo tuyo, que el 21 de diciembre lo presentás con tu rigurosidad de profesor, de abogado, de docente universitario, para refutar esa sí, más que teoría. Para refutar es para hacer una afirmación. Es decir, nosotros vivimos en una ciudad que con todos sus defectos tiene su identidad y tiene su origen como cualquier otra ciudad. Qué sé yo, te guste o no te guste, las cosas pasan muchas veces por un lado diferente al que nosotros desearíamos, pero no sé, es así. A Buenos Aires lo fundó Juan de Garay, que era un vasco, la segunda fundación de Buenos Aires, ¿no? Que era un vasco que tendría sus características, sus cosas y que hizo tal o cual cosa y qué sé yo, pum, pum, pero la realidad es que la fundó él. Y la fundó donde está y plantó el poste ahí donde está la Casa Rosada. Es así, lo que hay que respetar en lo posible es la verdad de los hechos, no confundirnos. Entonces, bueno, esta tarea un poco, porque este libro sale también del tema del museo, es decir, como consecuencia de esto, porque nos preguntamos nosotros, ¿cómo es posible que se le dé tan poca importancia a este tema? Y acá hay situaciones de una importancia histórica enorme que la hemos pasado por alto. Por ejemplo, la ley de acefalía que rige en Argentina en este momento, que es la ley de acefalía, se aplica cuando
muere, renuncia o se enferma el presidente de la Ujú. nación, lo reemplaza el Ujú. vicepresidente hasta terminar su mandato, y después ha habido siempre una ley que establece un orden de sucesión. Esa ley se modificó en el año 1975 a medida de un gobernador que llegó a ser gobernador por el trabajo en Vicente López, un gobernador peronista de origen gremial, que fue Victorio Calabró. Él era de acá y tuvo tanta influencia su participación en el gobierno, confrontando contra el gobierno de Isabel Perón y contra López Rega. Él formaba parte de la famosa estructura burocrática de la UOM, era del UOM, Sí, sí, que sí. le gana una elección gremial a Lorenzo Miguel. La Unión Obrera Metalúrgica. Exacto, digamos, para los oyentes. claro. Bueno, y él surgió de acá, y su gran apoyo acá fue el Sindicato de Empleados Municipales, y Lópezito fue el alma mater de Calabró. Y Calabró es un hombre que ganó un enorme prestigio dentro de las dirigencias políticas de entonces, que buscaban voltear la Isabel. Entonces se modificó la ley de acefalía. La ley de acefalía establecía que fuera el presidente y el vicepresidente, se hacía cargo del Poder Ejecutivo para llamar elecciones, el presidente pro tempore del Senado. Ujú. Si no está el presidente pro tempore del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados. Si no está el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, la ley se modificó en el año 75 porque le permitió al Congreso, reunido en asamblea, es decir, a la Cámara de Diputados y Senado en forma conjunta, a elegir al presidente provisorio si faltaban menos de 2 años para concluir su mandato. Así lo eligieron a Duhalde. Claro, estaba pensando Bueno, justamente esa eso, en la ley, Asamblea esa Parlamentaria. ley se hizo a medida de Calabró. ¿Por qué? Porque además de establecer la posibilidad de elegir un presidente que termine el mandato, extendió la posibilidad de elegir no solamente a los legisladores, sino también a los gobernadores de provincia. Claro. Y eso sí, bueno, es un hecho, sí, es un ejemplo simplemente. Quiero decir, eso es Vicente López. Guste, no guste, era Calabró lo que fue, que estaba vinculado a grupos de la ultraderecha, no importa, esto no tiene nada que ver. La historia pasa por otro lado. El hecho existió, ¿no? ¿Qué existió? Un dato, Carlos. Calabró era el vicegobernador, creo que, de Videgain. Exactamente. Calabró lo puso la UOM, y su gestor para llegar a ser candidato a vicegobernador fue a través de Lópezito. De esto me acuerdo perfectamente bien yo, porque era abogado del sindicato, así que me acuerdo. Y Lópezito creo que vivía acá en la Acordada. Claro, sí. Lópezito era cada vecino era de la zona. Santa Rosa. Era de la zona, Lópezito. No, ¿vivió acá? Sí. Sí. ¿En dónde? ¿En qué calle decís? En Melo. Santa Rosa. Ahí, por ahí, sí, por ahí. Sí. Efectivamente, pero él era de Olivos, originariamente era de Olivos, hasta que después que fue intendente, cuando muchos recordamos, mirá, Carlos, preguntaba a mi mamá también, Néstor, Lópezito los conocimos los chicos chiquitos de esa época por los patos amarillos. Lópezito regalaba patos. A ver, yo era muy chico, es lo que me venían contando, puede o no ser cierto, pero tenemos esa idea de ir ahí a la casa de Santa Rosa, donde los Llobeta actual. Bien. Y nos regalaba para Reyes, para Navidad y esos patos amarillos, ¿no? Bueno, nada, anécdota. No, claro, bueno. En fin, ahora sí que volviendo a ese libro que va a recoger y va a hacer ver todo este tipo de historias que por este hecho que decís vos se ocultó o no se contó durante décadas. Estas historias no tienen nada que ver con el libro, esto que acabo de... No, obviamente, no, lo de Calabró y no. Volví al tema del libro, no, entendí claramente. Pero volví al tema de este libro para darle identidad o pertenencia al vecino de Vicente López. Sí. Con su historia, digo, ¿no? Sí. Y la integración del partido, además, porque también tenemos lo que un amigo nuestro dice que es el olivocentrismo, ¿no? Uh-huh. Que efectivamente, claro, Olivos es el barrio más importante, el origen de todo este partido fue Olivos, pero hay una muy rica historia
en muchos lugares de la ciudad y que está en gran medida al margen de todo, desconocido. Y esto no es un tema, no es un tema de que a alguien le guste la historia o no le guste, que si, no es por ahí. Va por el hecho de que en la medida en que nosotros afirmamos nuestra identidad, desarrollamos consecuentemente una cultura propia y le perdemos el miedo a las cosas, ¿no? Nos preocupamos menos por el extraño, por el otro, nos integramos más al mundo, afirmando nuestra cultura. Yo estoy convencido de que las culturas locales tienen que ser defendidas, sostenidas y promovidas. Esto no quiere decir que tenga una idea de exclusión de las demás, porque todos formamos parte de lo mismo. Querer escribir la historia de Vicente López, no teniendo en cuenta la historia de San Isidro, es una cosa de una torpeza total y absoluta. No solamente eso, sino que el otro día, de casualidad, en una librería de viejo del centro, compré un libro sobre una historia de San Fernando, donde el gran debate es que en San Fernando no saben si la fundó el marqués de Sobremonte o un cura párroco que se llamaba, creo que Segura, una cosa así. ¿No? Sí, un gran debate. Un gran debate. ¿Y qué es importante ese debate? Y no, desde muchísimos puntos de vista no es importante, pero sí es importante para saber qué somos, como cualquiera tiene derecho a saber y querer saber quiénes son sus padres, sus abuelos, sus antepasados. Es lo debido, ¿no? No nos da lo mismo ser hijo de un repollo que ser hijo de mi papá y de mi mamá, obviamente, no es lo mismo. Para algunos sí será lo mismo, pero para la inmensa mayoría de la gente no. Y esto es lo que nos pasa y nos preocupa. Así que bueno. Doctor, usted mencionaba hace un ratito a Juan de Garay en la segunda fundación de Buenos Aires y hablábamos el otro día con la historiadora que nos visitó para preparar la jornada del Club Polaco y hablábamos del Fondo de la Legua y de las huestes que le cedió Juan de Garay a los que lo acompañaron, digamos, claro, de Asunción, bajando, digamos, el Paraná, fundando primero Santa Fe y después Buenos Aires. Es Fondo de la Legua porque fueron las tierras que él les cede a la gente que lo acompañó para la fundación y que justamente terminaban en la Avenida Mitre. Sí. Por eso más o menos se corre, pero es la legua, digamos, del río hacia claro. Digamos, si tenemos historia, ¿no? Los vecinos de Vicente López. La Avenida Mitre se llamaba Avenida del Fondo de la Legua. Y sigue llamándose en San Isidro. En San Isidro le mantuvieron el nombre que tenía de la época de Juan de Garay, acá se lo cambiaron. San Isidro conservó el nombre de la calle Santa Fe, que era el camino a Santa Fe. Así se llamaba la Avenida Maipú. Claro. Doctor, ya tenemos dos proyectos por usted. Volver a ponerle el Fondo de la Legua a la Avenida Mitre y una plaza o calle por lo menos al doctor López Molina. No, lo de Mitre hay Luqui Lagley se hizo el estudio muy bien hecho sobre el trazado de Mitre. Yo no sé si creo que a partir de Pelliza por ahí coincide con el Fondo de la Legua. Antes está más corrido, es decir, Mitre se fue más para abajo, la continuación de Avenida del Tejar, pero iría más cerca del Constituyente el Fondo de la Legua. Pero de todos modos sería inconveniente que por lo menos ese trazo recuperara su nombre inicial. Pero bueno, tampoco la historia pasa por ir marcha atrás. Maipú se llama Maipú hace 110 años, no es demasiado. Pero es un poco revelador también de todo esto que estamos hablando en este momento. Seguro. Y usted Néstor hizo referencia ahora a esta jornada que hubo el 25 de noviembre en la Sociedad Federico Chopin, donde usted también participó como buen intelectual de Vicente López. Tiene una anécdota particular también usted en la Sociedad Polaca, ya que hizo hincapié a su actividad política. Y en el próximo bloque, que si usted quiere, nos la cuenta, doctor. No, vamos a la pausa, Nachito. Doctor Carlos Contenla hizo también referencia a su militancia. Agrego que fue fundador del Partido Socialista Popular, que dio en Santa Fe el primer gobernador socialista de América, que fue el doctor Hermes Wiener, sucedido por Antonio Bonfatti, y su tercera gobernación, Miguel Lipchitz. El doctor Contenla militó en el partido y tiene una anécdota también acá muy cerquita, en Villa Martelli, porque a media cuadra, pero la Sociedad Polaca está en Villa Martelli, la Asociación Federico Chopin. Cuéntenos, doctor. Así fue, sí. En el año 87, nosotros habíamos, en aquella época,
había dos partidos socialistas, el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista Democrático, y bueno, habíamos hecho a partir del año 85 alianzas electorales que mantuvimos después hasta que se hizo un solo partido, ¿no? Que se fusionaron ambos. Y bueno, en el año 87 la alianza llevó como candidato a gobernador de la provincia a Francisco Pasini, un hombre extraordinario, la verdad, un tipo de primera, de Luján. Y el candidato a vicegobernador fui yo. Y entonces la campaña electoral la comenzamos acá en Vicente López, lo que yo había pedido que fuera en Vicente López, y puntualmente el acto inaugural de la campaña lo hicimos en la Sociedad Polaca de Villa Martelli, en la cual nosotros estábamos vinculados fundamentalmente por nuestra presencia acá en el barrio, y porque el centro nuestro de Villa Martelli era importante, como dije, por la presencia también de Lagos Molina. Así que ahí iniciamos la campaña electoral. Pero lo mejor de todo esto, si me permiten, la anécdota más sabrosa de todo esto, más allá de lo lindo que es para mí recordar que esa campaña la empezamos acá en Vicente López, en Villa Martelli, fue que Pasini era un candidato, ¿cómo se le dijo? Un antihéroe, ¿no? Un tipo anticandidato. Era un candidato que primero costó un trabajo tremendo hacer un afiche con la cara de él. No quería. Me dice, no, dice, anda vos. Me dice, a mí me da vergüenza. Me dice. Pero no, Francisco, yo soy el candidato a vicegobernador. ¿Cómo no va a usted? No, dice que si los socialistas no le damos importancia al candidato. Hay que votar al programa, a lo que el partido propone, no quién es la persona que va. Bueno, así todo logramos hacer un afiche. Un afiche que fue verdaderamente horrible, porque tenía una cara de... No le pudieron los fotógrafos sacar una sonrisa, así, ¿no? Tan es así que mi foto era más sonriente y hubo que modificarla para estar a tono, porque estábamos los dos juntos en la foto. Entonces mi cara era una cosa de un tipo que se la toma en serio y se la toma en broma. Entonces hicimos una aproximación. Pero lo que yo quería comentar era esto. Él me preguntó dónde era el acto en la Sociedad Polaca de Villa Martelli, qué sé yo, pipo, papá. Y al final, en el momento llega un taxi, y baja él solo, ¿no? Porque nunca entendió por qué tenía que acompañarlo a algún lado. Y si yo no necesito ningún secretario para hacer la campaña, así que viajaba solo. Y veo que viene en un taxi. Y digo, escúcheme, Francisco, ¿usted se viene en un taxi de Luján? No, me dice, ¿qué te pensás? Bueno, el taxi de Luján. Dice, me vine en la Independencia hasta Puente Saavedra, ahí tomé un taxi. Porque nadie me supo decir qué colectivo me llevaba. Fíjate, bueno, candidatos y candidatos. Es cierto que nuestras candidaturas, los socialistas, eran más bien de tipo testimonial, ¿no? También fui candidato a gobernador en el año 91 y nunca me la creí, ni con una bordaleza de vino que podía ser elegido. Pero sí, eran candidaturas testimoniales, ocupaban un espacio. Pero yo quiero resaltar esto, ¿no? Comparado a las actuales campañas, a las cosas que se ven de la política que verdaderamente son tan despectivas con respecto a la situación de la gente, de lo que vive realmente, ¿no? Un candidato con custodias, con fotógrafos que lo van fotografiando y filmando cuando caminan, que además se buscan estar acompañado por mujeres o donceles magníficos, bellísimos, ¿no? Pero bueno, en la política se hace así. Pero aquel episodio histórico me pareció. El hecho de hacer Sociedad Polaca, por supuesto, muy gratísimo recuerdo, naturalmente, pero también quería destacar este hecho de Pasini, porque ha habido hombres en la Argentina que no eran como otros. Y esperemos que vaya a volver a ver en algún momento esa manera de hacer política. No sé si puede ser volver para atrás la historia, Fabián. Volver a hacer esa calidad de política, sí, de servidor público. Y bueno, ¿no? Alguna vez lo van a entender o si no se lo van a hacer entender. Bueno,
Yo no pierdo la expectativa. No, nunca hay que perder No lo tenemos muy lejos tampoco alguno de esos hombres. No. He nombrado a 3 y podemos nombrar a Sí, claro. Paula Alfonsín desde el radicalismo. Muchísima gente, muchísimos lados, en todos lados, sí. Así que... El doctor Ilia. El doctor Ilia. Sí. No, médico. Bueno, podemos nombrar de todos los partidos. Sí, Yo creo que en todos No, los partidos hay figuras que resaltan la actividad política y hoy posiblemente sea mayoría los que la defenestran, los que la humillan, ¿no? A la actividad, pero no. Hay siempre para rescatar Estaba pensando para mí, cuando estaban nombrando a esos dirigentes, creo que en casi todos los partidos había intelectualmente y éticamente personajes de fuste. Y lamentablemente hoy lo que se ve casi en todos los partidos es un deterioro de la calidad intelectual, salvando excepciones, por supuesto, ¿no? Pero digo, la mayoría que uno ve es gente que oportunistas, arribistas. Y desde el momento que se convirtió en un medio de vida, la política, es así. Obviamente no se puede... Propongo un debate para cuando tengamos el estudio propio el año que viene. No creo que los medios de comunicación han influenciado, pero muchísimo, para esta decadencia, para esta degradación, ¿no? De la política, incluso del periodismo. Así como nombramos figuras de la política, yo ya puedo hacer memoria y recuerdo de periodistas que hoy, por ejemplo, comparado, voy a dar nombres, en ¿no? todos los ámbitos. De los que son lamentables para mí, para mi humilde opinión. Pero bueno, será para otro momento. Nos quedan temas con el doctor Constenla, que además es un autor de libros de varios libros. Es autor, el último, Defensor del Pueblo, ¿no? El libro... No, mi último libro fue La Defensoría de Indios. La Defensoría de Indios, sí. Doctor, tiene que ver, claro. No, el otro fue escribí sobre la institución, sí, algunos libros, pero el último fue, pero este es una investigación más bien de tipo histórico, ¿no? De una institución que existió en la época colonial, donde se estableció una magistratura específica que fue la de la Defensoría de Indios, que duró lo que duró la época colonial, que tuvo sus más y sus menos, que tuvo modificaciones en sus características y un desarrollo histórico bastante desparejo. Y yo lo escribí ese libro porque acá en la Argentina es una institución muy poco analizada, por más que hubo acá en la Argentina, más que llamarlo defensores, eran procuradores o protectores de indios en la zona norte del país, en Santiago del Estero, en Tucumán, hubo, en Córdoba, en Santa Fe. La ciencia histórica no les ha prestado mayor atención. Tan es así que me costó mucho trabajo, esto lo escribí durante la pandemia, ¿no? Encontrar referencias en la literatura histórica argentina, ¿no? Por eso lo escribí, porque no había nada escrito sobre eso. Y bueno, fue interesante. Había diferencias, yo lo he leído, su libro, había diferencias en cómo se considera la condición, ¿no? Del aborigen. Perdón. ¿Cuál era la condición que se consideraba el aborigen? Claro, porque la primera interpretación que hubo es que eran salvajes, animales, que no tenían ni siquiera alma, o tuvo que el Papa sacar una encíclica diciendo que tenían alma los indios y que eran seres humanos. Así arrancó la cuestión. Después hay todo un recorrido muy interesante porque hay de entrada nomás, que fue un poco lo que a mí cuando me enteré hace muchísimos años de esto, pero me quedó grabado, es que cuando Colón vuelve a España después de haber estado en América, se lleva unos cuantos indígenas de muestra, ¿no? Sí. Como el que va a llevar los pájaros, llevó uno así. Lo llevó allá, lo mostraron, todo el mundo sorprendido, imagínense, un indio, ahí estaban en Barcelona los reyes cuando llegó. Entonces, la reina había nombrado a un obispo que se encargara de todo este tema de las Indias. Y como Colón, cuando llegó a América, creyó que había llegado a la India, se le dijo India esto y a los habitantes indios. Por eso ese error fue el que determinó el origen de la denominación.
Entonces le dijo a este, creo que el obispo de Mérida, le dijo, bueno, que se haga cargo él. Y él le consultó sobre qué hacía, si los vendía como esclavos. Y la reina le dijo que sí, la esclavitud existía en el mundo, no era una cosa novedosa, la esclavitud oficialmente existía. Entonces lo vendió, le dijo que los vendiera. A los 4 días, porque esto está documentado, ¿no? A los 4 días de decirle que los vendiera, mandó una orden diciéndole que no los venda. Hasta que estudiemos de qué se trata la cuestión, cómo y de qué forma y qué sé yo. Y los indios quedaron ahí. Bueno, el estudio tardó como 10 años. Y finalmente, después se reconoció la condición humana de los indios, entonces se le dijo a los que tenían, a los indios, que los devolvieran a su tierra y que los trataran con respeto porque son súbditos de su majestad, igual que cualquier otro. Es decir, ¿qué pasó en esos 4 días para que cambiara de opinión? ¿No? Evidentemente hubo gente que les planteó que era una barbaridad lo que estaban haciendo, y en esto ha jugado un papel muy importante la Universidad de Salamanca, que había creado lo que se llamó la Escuela de Salamanca, influenciada por muchos estudiosos que tenía, profesores, y sobre todo eran frailes de las órdenes mendicantes, los que eran profesores de la universidad, que desarrollaron una teoría que iba desde que los indios eran seres humanos igual que cualquier otro, hasta la postura más extrema, que fue sostenida por Francisco de Vitoria, que es el creador del derecho internacional público, que planteaba que la única justificación que tenía España de ocupar las Indias era la evangelización. ¿Y qué pasaba si los indios no aceptaban convertirse en cristianos? Y bueno, tenían que dejar las Indias y volverse a España, ¿no? A ese punto se llegó. Bueno, y esto es un poco el marco dentro del cual, por reclamos que hacían algunos obispos y algunos curas que había en América sobre la forma en que trataban a los aborígenes, que Fray Bartolomé de las Casas, un activo defensor de la población indígena, le pide al regente, porque el rey no había en ese momento, que cree una defensoría de indios. Y ahí se creó y de ahí existió hasta la Revolución de Mayo, en nuestro caso hasta la independencia. Y cuando vino la independencia, en virtud del principio de que todas las personas son iguales, desapareció la defensoría de indios, que consideraba a los indios como unos incapaces, como los menores de edad, o como los sordomudos que no sabían darse a entender por escrito, o los deficientes mentales, o las mujeres. Entonces, estos necesitaban un tutor. Le suprimieron el tutor. Con lo cual, empeoraron la situación. Porque, en resumidas cuentas, la igualdad es una cosa, ¿no? Como dice en La rebelión en la granja George Orwell, ¿no? Claro. Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Y bueno, y un poco fue esa es la historia. Bueno, esa es la razón de por qué el último libro sobre. Y hoy día ocupan sus tierras, que no están escrituradas en la inmensa mayoría de los casos. Solamente el pueblo de Tucumán, Amaicha de Bayo, ellos tienen una cédula real que les dio el rey en su momento, que ellos tienen propiedad. El resto de los pueblos nativos de la Argentina, hasta donde yo tengo entendido, no tienen propiedad, digamos, de sus tierras. Entonces viene cualquier privado, escritura, tierra con las gentes, digamos, viviendo ahí adentro, los desalojan y así pierden sus tierras ancestrales. Así estamos, ¿no? Sí. En esa situación. Ellos tenían otro sistema jurídico, otras costumbres. Por ejemplo, las poblaciones originarias de América, por lo menos los incas, y también muchas de México, no trabajaban por un salario. Eran colectivistas. Trabajaban porque necesitaban hacer algo, pero el día que lo terminaban de hacer ya está, ¿no? Nosotros tenemos la cultura de que hay que trabajar, y por el trabajo hay que cobrar. Yo no digo que eso esté mal, me parece que está muy bien, además lo practiqué toda la vida, y es así porque formo parte de una cultura que lo valora de esa manera. Ahora, no puedo desvalorar a otro que diga, no, mira, yo trabajo cuando es necesario que trabaje. Si no es necesario que trabaje, no trabajo.
Bueno, eso por dar un ejemplo, pero con un ejemplo, en el fondo estoy dando un ejemplo malo porque alimenta la idea de que los pueblos originarios son poco afectos al trabajo. No, pero los incas eran muy laboriosos. Pasa que trabajaban en comunidad, o sea, trabajaban Sí, claro. Es lógico. Y otra cultura significa otro derecho. Por ejemplo, no existía la propiedad privada. Claro. No existía la propiedad privada. Ahora, por ejemplo, desde el siglo XVI y XVII, la propiedad privada es un derecho natural. Y el nuevo gobierno argentino elegido dice que los derechos de la libertad y de la propiedad son sagrados. Bueno, práctico. Dice, no, no es así. El hombre nació para ser libre. La mujer nació para ser libre. Lo que pasa, y ahí viene el cinismo, si se quiere, que cuando nosotros vamos a una guerra y el enemigo nos toma, nuestros soldados los hace esclavos, entonces nosotros, los romanos, para no quedar en inferioridad de condiciones, hacemos lo mismo. Pero el derecho de la esclavitud no es un derecho natural. Y con respecto a la propiedad dicen lo mismo. El digesto romano dice que el derecho a la propiedad no es un derecho natural de las personas. Y lo que pasa es que sería muy desordenado el mundo si no hubiera límites en los fundos. Entonces, por eso, pero no es de derecho natural, porque la naturaleza brinda las cosas para que sea el disfrute de todos por igual. Sí, todo un tema. Derecho romano, 2000 y pico de años atrás. Sí. Digo y pico, no porque no tengamos la precisión, sino porque el digesto es una elaboración colectiva de muchos siglos. Pero bueno, las cosas son así. Entonces, ¿tenemos el derecho de propiedad como lo tenemos? Bueno, por la concepción romana, pero no nos engañemos, no nos volvamos locos con respecto a esto, porque los romanos que inventaron el tema y todos los interdictos y formas de proteger la propiedad partían de la base de que la propiedad no era un derecho natural. Era un derecho que había para organizar la convivencia, porque si no sería un problema el desorden, la anarquía que habría con respecto a los temas. Está clarísimo. Sí, otra vez ese tema de naturalizar lo que es cultural, ¿no? O sea, no es natural este derecho a la propiedad, sino que es una construcción colectiva que hoy tiene aceptación mayoritaria. Hoy tiene más peso que la vida, o sea, está por encima para algunas personas de la propiedad que de la vida. Bueno, no lo comparto, pero digamos... Bueno, yo no llegaría a una afirmación así, pero... No, pero para muchos sí, para muchos sí. Para muchos sí. Para la ley. No, pero para muchos sí. A ver, los que están imponiendo, los nuevos, digamos, el gobierno que está por venir, antepone muchas veces la propiedad privada por sobre el caso Chocobar o con tantos casos de... Pero si lo dice expresamente, dijeron que la justicia social es un robo. Exacto. Va a poner a la propiedad por sobre la justicia social. Por supuesto. Eso es dar puerta al mundo. Esto va en contra de todas las religiones monoteístas. Esto va en contra de todo el desarrollo filosófico racionalista. Esto va en contra de todo. Esto que dijo este hombre no es compartido por nadie. Yo creo que ni sus más fieles admiradores en el planeta dicen semejante barbaridad. Pero bueno. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, vayamos a ver cómo andan y ahí presentaremos el debate cultural. ¿No? Pero bueno, Nacho, si te parece, y ya vamos a pasar a un poquito de la historia de la Defensoría del Pueblo Vicente López, doctor, para ir cerrando esta primera, como le dije antes de empezar, esta primera invitación que luego se extenderá cuando nuestro próximo año tengamos estudio propio. Bueno, ¿cómo no? Volvemos entonces. Doctor Constenla, hemos hablado en parte de sus muchas actividades. Una que puntualmente nos interesa es la de defensor del pueblo, habiendo sido usted el primer defensor del pueblo, Vicente López. Sí, bueno, fue lo más importante que hice en mi vida pública. Sí, lo más. ¿Qué título para el diario? ¿no? El diario digital que también vamos a tener. Lejos ha sido lo más importante que me pasó a mí, que no es que mi aspiración en la vida haya sido ser defensor del pueblo, pero fue lo más importante que hice, no cabe duda, y llegué a donde pude llegar. Yo había dejado hace ya unos cuantos años mi militancia política y cuando la primera vez que se convocó se declaró desierto porque se habían presentado algunos pero no cumplían los requisitos. Bueno, en la segunda convocatoria me presenté
y me eligieron por la mayoría calificada que se exige. Esto fue en el año... Ahora se cumplen 25 años, el 23 de diciembre. El 23 de diciembre se cumplen 25 años que me eligieron defensor del pueblo. Y bueno, fue una... Entonces, año 87. No, fue en el año 99. 98, mejor dicho. Cuando me eligen a mí fue el 23 de diciembre de 1998. Asumí el 8 de enero del 99 y me fui en el 2009. Me fui, se me terminó el segundo mandato y eligieron a mi reemplazante. Y me dediqué intensamente a esto, primero porque confieso que mi antigua vocación política frustrada me llevó a tomar con mucha pasión esto, y me dediqué a estudiar y a la institución y a organizarla y a tratar de cumplir dentro de las posibilidades con mi obligación. Así que, digo, fue lo más importante que hice y fue lo que me cambió el centro de interés de cosas en mi vida, ¿no? Porque dejé lo que estudiaba hasta ese momento, vinculado al derecho administrativo sobre todo, y me puse apasionadamente a estudiar esta institución, a la que dediqué todo. Es decir, he publicado ya varios libros, infinidad de artículos, hablado de esta institución en todos los continentes del mundo, y me dio muchas satisfacciones desde el punto de vista de la investigación y del trabajo y de la organización de la Defensoría del Pueblo. Organicé la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, fui presidente por 2 veces, fui presidente del Instituto Latinoamericano del Ombudsman hasta durante 14, 15 años. Ahora soy presidente emérito de esa institución, fui tesorero de un fondo europeo de apoyo a las defensorías. En fin, me dediqué a eso. Ahora, en lo personal, en lo que fui como defensor del pueblo Vicente López, que es lo que importa, porque todo el resto viene a ser como el decorado de la torta, ¿no? Ahí fue muy duro, porque es una misión difícil, porque uno nunca termina de quedar bien con nadie, ¿no? Porque si criticas mucho el gobierno te dice que usás políticamente la institución. Si te aflojás la crítica al gobierno, los vecinos te denuncian de que sos cómplice del gobierno. Es complicado. De todos modos, traté de hacer la cosa con la mayor dignidad posible. Y donde algo me pareció mal, dije que estaba mal. Ahí están las resoluciones que he dictado. He condenado toda la modificación del perfil de la ciudad y todo lo que me pareció que había que criticar, lo hice. Y después he tenido intervenciones judiciales contra el municipio, resulta de los cuales me sacaron del protocolo. Cuando Vicente López festejó sus 100 años no me invitaron a ningún acto. Los funcionarios pasaban y a los más amigos me saludaban de lejos con la mano, pero nadie se acercaba a saludarme. ¿Qué año, doctor? ¿Qué año? Y esto fue en el año 2005, 2006. No, fue muy duro, muy desagradable porque si yo no concibo la vida de trabajar de esa manera. Que porque digan algo, además que nunca, dicen que el que avisa nunca no traiciona, ¿no? Nunca le fui con los tapones de punta al intendente García, jamás sin avisárselo y decírselo personalmente primero. Nunca. Le iba a decir, mire, intendente, está por hacer una macana al sancionar esta ordenanza o al dictar esta resolución. Y no, porque bueno, haga lo que quiera, pero yo le estoy avisando que está mal y yo me voy a oponer dentro de mis posibilidades a hacerlo. Usted no lo va a aceptar, doctor, pero en el equilibrio de esos sabores y sinsabores, lo percibe, no lo va a admitir, pero sí lo percibe en cada actividad o cada tarea que usted encara, el afecto, el respeto que se ha ganado, no solo entre dirigentes o autoridades o instituciones,
sino con el vecino común que lo conoce, ¿no? Eso Bueno, usted pero tiene ese que tenerlo claro también. Sí, sí, lo tengo en claro, pero eso es lo mínimo que se puede, lo único, lo mínimo Sí, pero que... no cualquier funcionario lo consigue. No, está bien, pero a mí, por de pronto, por ejemplo, un día me reclamó un secretario, dice, bueno, como hablas mal, habla bien. Yo no voy a hablar bien de ustedes nunca, nunca. Ustedes tienen todos los medios para que hablen bien de ustedes. Y si no lo tienen, lo pagan. No, yo cuando los vi, simplemente voy a cuestionar, nada más, porque voy a perder autoridad ante la sociedad si yo hablo bien de ustedes. Porque me dicen, ve como a veces... No, para eso no está el defensor del pueblo, está para defender a la gente, nada más. Y bueno, eso fue muy desagradable. Eso fue muy desagradable. ¿Alguna acción que usted recuerde, alguna acción concreta en cuanto a denuncia de vecino por iniciativa propia que nos pueda contar? Tengo muchas. Sí, Les por puedo eso. contar la más satisfactoria y la más Bueno. difícil. La más satisfactoria fue, había un matrimonio muy mayor que vivía en la calle Roma, a media cuadra de Maipú. Y tenía una ventana que daba a la calle. Y como estaba el departamento ese, era un cuarto o quinto piso, y estaba a unos 20 metros de la esquina, veían la avenida Maipú. Un día, el local que había en la planta baja se vende, se compra, y lo compra una casa que vendía empanadas, que ya no existe, pero con el nombre cortado. En aquella época se llamaba El Noble República. Sí. Entonces le puso en la vereda un cartel de esos grandes, con un brazo que va a la calle, que decía el nombre de presa. Y esta gente, desde ese momento, quedó sin poder mirar la avenida Maipú, ¿no? Entonces vinieron a la Defensoría del Pueblo. Y me contaron, yo no atendía a toda la gente que venía, obviamente, porque venía mucha gente. Me contaron, dice, mira, vienen con este reclamo, ¿qué hacemos? Dice, digo, pero el cartel está bien colocado. Sí, dice, el cartel está bien colocado. Bueno, y siempre, como las decisiones siempre las tomé colectivamente, nunca por mí solo. Siempre tenía el secretario general, al secretario de Relaciones con los reclamos de los vecinos, que era Picasso, el asesor letrado, que era un amigo mío de hace muchos años, y discutíamos. Y yo dije, pero además dice, una ventana, dice, no, pero el cartel no está frente a la ventana, dice, está al costado de la ventana. ¿Y qué sé yo? Digo, ¿cómo será la historia? Bueno, lo voy a ir a ver. Fui a la casa y ahí me di cuenta del problema cuál era. Pero ellos se sentaban, tenía una ventana más bien baja, y veían los autos que pasaban, los colectivos y la gente por la avenida Maipú. Dos personas muy mayores. Y pusieron algo que lo tapaba. Ahora pero no en la vereda del edificio de ellos, en la vereda del de al lado. Entonces, bueno, estaba bien colocado el cartel, cumplía con todas las cuestiones, con todas las normas. Bueno, y empezó el tiro y afloja. Bueno, me decía a mí el director de obras particulares, bueno, mire, yo no puedo hacer sacar un cartel que no corresponda, pero usted puede influenciar, le digo, que saque del cartel. Usted puede, ¿cómo voy a influenciar? Dígame, coméntele, dígale, plantéele a ver qué necesitan ellos. A lo mejor la municipalidad les puede hacer alguna atención en otra cuestión. Bueno, así di vuelta. Al final terminamos haciendo una audiencia con los dueños de la empresa. Y dice, nosotros hacemos esto y nos corresponde, estamos en nuestro derecho. Sí, le digo, sí, yo comprendo, por eso no estoy haciendo un despelote público, estoy conversando. Para esta gente es muy grave. Para ellos es terrible esto. Entonces yo les pido a ver qué pueden hacer ustedes para resolver esta cuestión. Entonces se miró uno con el otro. Dice, bueno, lo sacamos. Lo sacamos. Y la verdad que fue muy emocionante. Fue una pavada, ¿no? No, pero la parte humana de la ley. Claro, entonces la verdad que siempre cuento esta anécdota, fue la más... No, la más Me imagino importante. el matrimonio ya mayor. No tomaron conciencia, Fabián, del tema, de la intervención nuestra. No, la alegría. La alegría, sí. La señora venía siempre de vez en cuando a saludarnos, pero más como vecina, porque estaba a 2 cuadras, que como otra cosa. No, digamos, ellos lo tomaron muy bien, pero era pareció una cosa natural, claro, era una cosa natural. No se planteaban que estaba bien. Y eso también me dio a mí la enorme satisfacción de ver que hay gente que desde una posición
particular es capaz de entender, al otro. ¿no?, cuando hay algo de esa forma. Y no es la primera vez, me pasó muchísimas veces. Me pasó mucha gente que me ha dicho, mire, esta gente no tiene razón, pero bueno, lo pide usted y por pedirlo usted no, que lo vamos a hacer. Y la municipalidad también en algunos casos lo hizo, ¿no? Los problemas más delicados eran cuando se trataban de grandes emprendimientos inmobiliarios donde hacían una ordenanza de excepción para autorizar a un particular a que haga un negocio que no le permitían al de al lado, por ejemplo. Este fue el caso típico en la Avenida Libertador. Entonces, le hago una modificación en el código que le permite a una persona hacer un edificio de 20 pisos y al de al lado le permiten hacer 2. Esto es una cosa absolutamente inconstitucional. Esto no resiste menor análisis. Digo, autorícenselo a todos. No podemos, dice, porque la factibilidad no da la infraestructura. Entonces no se lo autorizan a nadie. Esto es así. Bueno, promovimos una denuncia penal, perdón, una judicial, y bueno, finalmente no se declaró la nulidad, intervino la Suprema Corte de la provincia, también muy satisfactoriamente porque dice, y encima dice, el defensor del pueblo les pide un informe y no se lo contestan. Encima dice, les pide un informe, ¿por qué hacen esto? Y no se lo contestan, lo cual se revela una vez más como que no tienen responsabilidad en lo que están haciendo. Bueno, como esas cuestiones, muchas, el tema del show center, otro escándalo total. El show center que ahora fui al cine el otro día, ahí en De Benedetti y la Panamericana. Bueno, eso se abrió. ¿Qué fue a ver, Juan? No, fui a ver Napoleón. Napoleón, me imaginé. ¿Qué tal le pareció la película? Y tiene sus altos y sus bajos. Hay cosas muy bien logradas desde el punto de vista cinematográfico. Las batallas están muy bien logradas, pero el personaje está mal abordado, porque es un personaje muy importante, y ahí toman 4 o 5 pinceladas de la vida de él que no lo reflejan como es. Y en el fondo es un poco hay un cierto ninguneo. Claro, la película es inglesa. Claro, el gran enemigo de Napoleón fue Inglaterra. Y los ingleses, a pesar de que terminaron derrotándolo y liquidándolo por diferentes motivos, pero la película es buena, vale la pena ir a verla, sí, vale la pena ir a verla. Pero yo esperaba otra cosa. Históricamente me dijeron que no tiene, digamos, mucha... Lo que dice históricamente no falta, es que... Claro, omite muchas cosas. Omite. El que va a ver esa película se desinforma históricamente, porque los hechos están muy aislados y descartan cosas que, a mi juicio, no debieron haber sido omitidas. Por ejemplo, el Código Civil. Y pone cosas que están totalmente fuera de lugar, como cuando la decapitan a María Antonieta, claro, o aparece Robespierre. Eso no tiene que ver. Sí. Son licencias que se toman a veces en Hollywood, licencias historiográficas. Claro, sí, pero se podía haber hecho algo mejor, me parece. No sé, yo no entiendo. Bueno, mucho. podemos hablar de cine en una próxima oportunidad también. Pero no. Lo interrumpimos en su... Bueno, ahí en el Show Center hicieron un parque de diversiones. Yo no sé si se acuerdan ustedes. Un parque de diversiones impresionante. Y eso se abrió. Y a la inauguración fue el intendente, y fueron los concejales, y fueron los jueces de falta, y fue todo el mundo a inaugurar un local de esa magnitud que no tenía habilitación. Entonces yo le mandé una carta personal a todos, que no vayan a la inauguración, porque eran cómplices de una cosa que era terrible para el municipio. Le piden a un tipo, si un tipo abre acá en la esquina, se puede vender tomate, viene y le dicen, ¿tiene la habilitación? No, entonces, y este es un parque de diversiones. Bueno, lo fui a ver al secretario de Obras Públicas. Lo que me contestó el tipo realmente es sorprendente. Me dijo, usted sabe que todos estos equipos son norteamericanos, ¿no? No sabía, digo, pero ¿y en qué cambia? Dice, ¿usted se cree que en Estados Unidos van a mandar una montaña rusa y todos los juegos, todas esas cosas que estén fallados? ¿Qué tiene que ver? Que lo mande, que lo puede mandar el Papa, se lo puede mandar el que sea, pero la municipalidad tiene que habilitarlo.
¿Y por qué razón? Porque tiene que haber un responsable de lo que pase. Si un tipo se mata ahí adentro, ¿qué va a buscar? ¿Al fabricante norteamericano? No, tienes que buscar a la municipalidad que lo habilitó. Para eso está la municipalidad. Pero nadie va a poner la cabeza bajo la guillotina. Bueno, ya va a poner la cabeza, pero para algo están. No están para cobrar el sueldo solamente. Están para atender los problemas que tiene la gente. Además, no lo podían habilitar. No lo podían habilitar porque estaba mal trazado. La montaña rusa estaba en la línea municipal, por ejemplo. La calle no me acuerdo ahora cuál era. Bueno, la montaña estaba, hacé de cuenta, acá estamos en la línea municipal, ¿no? Muy bien. Ahí, acá estaba la montaña rusa. La gente va caminando por acá y arriba te pasa a 100 metros el trencito ese que sube y baja. Eso es donde se vio, por ejemplo. Pero sin habilitación. Bueno, entonces hicimos la denuncia, una denuncia penal, y la municipalidad terminó clausurándolo. Es decir, el mismo, se habilitó el 8 de diciembre y el 15, 20 de diciembre lo clausuró. Nada. Nada, no llegó nada. No, pará. Lo clausuró, es decir, fueron al acto, a la inauguración, cortaron la cinta y después lo clausuraron. Y un juez hizo lugar a un recurso de amparo que metió la empresa. Y lo abrió otra vez para proteger la fuente de trabajo. Y me mandaron a mí, a los muchachos del sindicato, con muchos empleados, a la defensoría. Yo sentía los bombos y digo, esto que será. Bueno, era para mí los bombos. Bueno, y hablé con ellos. Digo, ¿quieren hablar acá? ¿Quieren hablar en la calle? Donde quieren. Y no, porque nosotros, la fuente de trabajo, muchachos, discúlpeme, pero yo de acá no me voy a mover de esta postura bajo ningún concepto, porque es un tema muy grave, puede pasarle a ustedes y a los hijos de ustedes, no les gustaría. No, yo no me voy a mover. Acá no hay ninguna razón de laboral, de lo que fuera, que va por encima del derecho, la obligación que tiene la municipalidad de exigir la habilitación de este asunto. Porque mañana pueden poner un lugar de tráfico de personas o de venta de órganos, como está de moda decir ahora algunos, y vamos a tener que aceptarlo como válido para garantizar la fuente de trabajo. No, es una cosa ridícula. Bueno, así que siguió funcionando durante mucho tiempo. La guerra que le hicimos fue despiadada. Yo escribí a Estados Unidos porque esta era propiedad de mejor que no me acuerdo. Era el representante de una empresa norteamericana. Entonces conseguimos los datos de la empresa, le mandamos una carta a la empresa explicándole cuál era la situación. Ustedes son propietarios de un parque de diversiones que funciona sin tener habilitación municipal. ¿Son conscientes de eso? A lo mejor no les importa nada, pero a lo mejor una mala propaganda para la empresa que tiene otras inversiones. Le hicimos la guerra en todo. Bueno, finalmente se cerró, le fue mal también con el negocio, pero bueno, eso fue una cuestión muy importante. Muy importante, con un resultado que no me dejó muy contento. Y hubo otros donde me equivoqué de toda la línea. Por ejemplo, con el supermercado del Hogar Obrero ahí en la avenida Maipú, y el edificio Juan B. Justo, que estaba el Hogar Obrero y salía por Sarmiento. Entonces, estuvo cerrado mucho tiempo y después lo compró Coto. Y bueno, ahí también empezaron a quejarse los vecinos de la calle Sarmiento y yo le armé todos los despelotes. Tan es así que Coto, que el supermercado es únicamente propietario de la parte de abajo del edificio. Todo el resto que da sobre la calle Libertad y sobre Hipólito Yrigoyen, tuvieron que comprarlo otros. Y ahí Coto alquila. Esos terrenos se los alquila. En realidad es todo de Coto. Pero bueno, toda esa ingeniería la tuvieron que hacer como consecuencia del reclamo de los vecinos y nos pusimos al frente. Bueno, y también fue una lucha para que no habiliten el supermercado ese. Y además, porque se excedían los metros que autoriza la ley para hacer el supermercado. Bueno,
fue una cosa tremenda la lucha que tuvimos con ese tema, porque los vecinos, ¿qué les molestaba? Les molestaba que la entrada y salida de los camiones y de los estacionamientos iba a ser por la calle Sarmiento, y que ellos ya lo habían vivido cuando era el hogar obrero, así que no querían saber nada. Bueno, pero me derrotaron en toda la línea, porque nunca hubo un reclamo del funcionamiento de Coto por la calle Sarmiento. Nunca. Tan es así que un día lo mandé a Picasso para hablar con los vecinos y dice, no hay nada que decir. No lo abren nunca el portón esto, no entran por acá, no bajan la mercadería, no molestan para nada. Yo pensé, bueno, ahí me hice un montón de mala sangre con esto y bueno, y no hubo problema. No hubo problemas porque la empresa no los quiso hacer, porque la municipalidad controló bien, porque no todo lo que hace la municipalidad está mal, hay muchas cosas que están bien. Bueno, pero estos tanto aciertos como errores, triunfos, por decirlo de alguna manera, como decepciones, habla de su forma apasionada de encarar ese trabajo que, como dijo, ¿no? Lo mejor que le pasó en la vida profesional. No, fue lo mejor, el tema del defensor lo más importante. Ahí está. No, lo mejor buena corrección con la terminología. No, porque lo más importante. Lo mejor no, porque un día yo tengo una casa en las sierras en Córdoba y voy mucho. Ahora paso medio año ya. Y estaba un día y digo, qué tranquilidad, qué bien que me siento, ¿no? Y ahí me acordé, no era más defensor del pueblo. Porque claro, vos venís, yo salí a dar por ejemplo, estaba acá con una radio, era muy común que tuviera, y pasaba una ambulancia, o los bomberos, y ya me ponía los pelos de punta, porque sabía que detrás de eso había un problema, en qué iba a derivar este asunto, quién sería el responsable, qué es lo que habrá pasado. Y era una tensión permanente, una tensión permanente. No. Sí, todos los problemas eran suyos. Y además eso conspiraba contra el buen desempeño de mi función. Por eso cuando yo me fui de la Defensoría del Pueblo, el Consejo Deliberante me autorizó a que hablara, o me pidió que hablara. Una cosa, yo soy, disculpen la autorreferencia, ¿no? Pero los informes al Consejo Deliberante siempre los di verbalmente, en persona, en público, con los medios de prensa, y todos escuchaban lo que yo tenía que decir. Hablaba durante cerca de 1 hora, contando de qué se quejaban los vecinos. Cuadra por cuadra, sector por sector, tema por tema. Y cuando me fui, les dije que yo no estaba conforme con mi tarea, porque no fue una frase así de modestia, de autocrítica, no. Es una cuestión de la realidad. El defensor del pueblo tiene que tener una misión fundamentalmente preventiva, más que defensiva. No está para apagar los incendios, sino para evitarlos, fundamentalmente, ¿no? Justamente como que me leyó la mente. Yo le iba a preguntar eso, en base a su experiencia, porque venimos siempre con el mismo problema, ¿no? El tema de las excepciones que afectan la calidad de los vecinos, la calidad de vida de los vecinos. Y cambian las gestiones, pero la constante está en cuanto a las excepciones, ¿no? ¿Cómo se puede prevenir eso? ¿Cómo se puede defender la calidad de vida del vecino? Bueno, modificando la constitución de la provincia, básicamente, en primer lugar, nosotros somos la única provincia argentina, no. Somos una provincia importante que tiene una constitución que es inconstitucional, porque la Constitución Nacional establece como un derecho la autonomía municipal. Y en la provincia de Buenos Aires no existe la autonomía municipal, está prohibida la autonomía municipal. ¿Qué significa la autonomía municipal? Significa que un pueblo, como por ejemplo Añatuya, Santiago del Estero, por dar un caso, o Chilecito en La Rioja, se dan su propia carta municipal. Homero Mansi, efectivamente. Cada municipio se da su carta municipal. Y la carta municipal es la constitución de la ciudad, que dice cómo se gobierna, cuántos concejales hay, qué características tienen, etcétera, etcétera. Acá, la ley crea el Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante tiene facultades que son, en este caso, exorbitantes. Por ejemplo, las excepciones. Con una simple mayoría se logra una excepción. No, yo no digo que no pueda haber excepciones, porque muchas veces en la vida hay cosas que pueden justificar una excepción. Me ha pasado, profesionalmente me ha pasado. Pero
no puede ser que un Consejo Deliberante modifique el Código de Ordenamiento Urbano, sancionado por el propio Consejo. Si a vos te parece que acá puede hacerse una torre, lo hubieras previsto en el código. No lo previste en el código, no podés modificarlo, querido. Convocá y antes de dar una excepción tenés que hacer una audiencia pública para que opinen todos los interesados. Para que opinen todos, no solamente los inversores inmobiliarios, que son a los únicos que escucha el poder, sino también escuchar lo que dice la gente, que pueden tener la molestia de los dos personas mayores estas que me llamaron por el tema del cartel. A veces la subjetividad del reclamo es muy particular y eso únicamente se verifica y se ve en la Defensoría del Pueblo. Me ha pasado, tengo muchas experiencias, no las voy a contar ahora porque sería interminable. No tiene que guardar algo para la próxima. No, sí, pero además pero que vamos cerrando. Bueno, quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con que la Defensoría del Pueblo, el mandato de la actual defensora se terminó hace 4 años. El año que viene va a ser 5 años. La ordenanza prevé que en el caso de que no se designe, el que es titular tiene que seguir. Pero la verdad que seguir en estas condiciones se hace muy difícil. Yo no estoy criticando a nadie con esto. Pero quiero decir, uno no puede trabajar de defensor pensando que dentro de un mes a lo mejor se tiene que ir en forma imprevista. Además, no entiendo por qué motivo no se ha elegido. Se llamó 4 o 5 veces, se convocó para elegir al defensor, se han presentado los candidatos, buenos, malos, regulares, no sé, perfecto. Y no han elegido a nadie sin dar ningún motivo. Sí. Bueno, siempre alguna explicación hay. No quiero pensar que es porque no quieren tener la incomodidad de tener un defensor del pueblo. Porque, ojo, también llama la atención. Vicente López tiene defensor del pueblo, pero no lo tiene San Fernando, no lo tiene San Isidro, no lo tiene El Tigre, no lo tiene San Martín, no lo tiene Hurlingham, no lo tiene, y podemos seguir hablando. No lo tiene, Pilar sí lo tiene ahora. Pilar Escobar tiene. Pero quiero decir, no, tampoco es casualidad. Y esto se lo dije personalmente al intendente de San Isidro. Fui una vez y se lo dije personalmente. Escúcheme, intendente, usted lo que no debe saber es que gente de San Isidro viene a mi oficina. Pero no a quejarse de problemas municipales, no, tiene razón, a quejarse del agua, de los servicios eléctricos, de las tarifas, a quejarse de problemas de vecindad, a quejarse de problemas que si tuviera un defensor usted en San Isidro no tendrían que ir a Vicente López. Y es muy malo que una ciudad que tiene las características y la historia de San Isidro no tenga una Defensoría del Pueblo. Esto habla de lo indispensable de la institución, la Defensoría del Pueblo, bueno, que, como digo, podríamos tratar de ampliar en base a su experiencia, en base a su conocimiento. ¿Y a nivel provincial, doctor? ¿Y a nivel provincial? Existe una Defensoría del Pueblo, sí. ¿Y no podría tener injerencia sobre lo que ocurre en San Isidro, por ejemplo? No, injerencia tiene, sí, pero la gente quiere tener al defensor del pueblo, saber cómo se llama, que vive y le golpea la puerta y lo atiende. Desde ya. Yo no atendía a todo el mundo porque era imposible, pero si alguien decía, quiero hablar con el defensor, iba a hablar conmigo. Desde ya. Y muchas veces hablaban para criticarme, para decirme, mire, usted no hace lo suficiente, usted esto, aquello. Acá hay una cantidad de... Iba a decir despelote. Bueno, eso es lo que hizo después de que cuando estaba en Córdoba tranquilo, digo, ¿qué me pasó que tanta tranquilidad? Dejé el puesto de defensor del pueblo. Sí, porque vivía con agua en la nuca. Bueno, entonces lo vamos a liberar también de esta y agradecer de esta tarde radial que nos ha regalado con tanta historia, con tanta actualidad y con tanto futuro. Doctor Costenla, muy agradecidos y lo esperamos en una próxima visita. Muchas gracias.